Pasamos entonces a la siguiente. Entiendo que las consultas las vamos a ver al final, ¿cierto? En el panel de conversaciones, por lo tanto ahí les pido que puedan ir preparando sus consultas, las puedan ir dejando en el chat para después tratarlas en el panel de conversación. La siguiente presentación, que está a cargo de don Rigoberto Torres, del Centro de Energía de la Universidad de Chile. Rigoberto, si estás por ahí, él nos va a presentar respecto de los sistemas de protección especiales o SIPs, en particular, ¿cierto? En el contexto de un proyecto FONDEF, del cual la Comisión Nacional de Energía y el Coordinador Eléctrico Nacional son partícipes en el mismo. Por favor, Rigoberto, y la audiencia es toda tuya. Gracias, Eduardo. Buenos días a todos. Hoy día voy a tratar de sintetizar un proyecto que es bien ambicioso, de 2 años más o menos, proyecto de investigación y desarrollo, el cual me están viendo. Sí, Rigoberto, se ve en pantalla ¿Sí? completa. Sí, pues acá está otro lado. A ver, voy a avanzar un poco para ver. Modo presentación se me distorsionó. Bueno, ahí está la agenda, ¿no? Introducción, ideas generales, planteamiento y metodologías para llegar finalmente a lo que tenemos como meta en este desarrollo, que es una herramienta de apoyo a la toma de decisiones para poder hacer los análisis que les voy a plantear hoy día de manera sistemática. Lo que vamos a ver hoy es una de las 3 patas que tiene este proyecto, donde lo de hoy es el sistema de protección especial para una forma de ampliar capacidad de transferencia. Y los otros proyectos, o sea, que forman parte de este FONDEF, ubicación de baterías con criterio de estabilidad, y finalmente cómo integramos todo esto en una planificación de largo plazo de la transmisión. El equipo de desarrollo, obviamente hay que mencionar a toda la gente que ha participado acá. Tenemos 2 universidades con gente trabajando y hemos contado con el apoyo de la Comisión Nacional de Energía y del Coordinador Eléctrico Nacional. Partamos con algunas definiciones, está un poquito recargado esto, pero la idea era en una sola imagen sintetizar todo el mundo de las protecciones. Esto viene de la guía IEEE, que salió el año pasado, donde se hace una descripción y una clasificación de todos los tipos de protecciones y esquemas de protección que existen, donde los esquemas de protección especial o sistemas de protección especial o esquemas de acciones de remedio, digamos, correctivas, son todos nombres medio similares, digamos. Ahí está la idea de este mundo, digamos, de sistemas de protección de la integridad del sistema, donde ahí están los SPS, los desprendimientos por problemas de frecuencia, problemas de tensión, etc. Nosotros estamos en este mundo específico, en el mundo de las sobrecargas, donde acciones típicas son reconfiguraciones del sistema, o sea, abrir y cerrar circuitos, ajustes a generación, ajustes a demanda. En ese mundo nos vamos a mover. Algunos ejemplos de sistemas de protección especial, en el caso de Chile, sistemas muy locales, asociados a un generador o una empresa específica. Acá otros casos en el mundo donde tenemos ya esquemas que cubren áreas bastante más grandes con sistemas más centralizados. Las limitaciones del sistema de transmisión, esto viene del contraste entre más o menos la red y los estudios de restricciones del sistema de transmisión, las causales de límite, donde obviamente el último es el límite térmico, la capacidad física de los conductores, y hacia abajo con el criterio N-1, que es lo que nos vamos a concentrar hoy, y hacia adelante otras limitaciones, ya sea equipamientos en serie, estabilidad, ahí nos relacionamos con el otro estudio que tiene que ver con instalación de baterías, precisamente para evitar problemas de estabilidad. Y el objetivo sería llegar a usar la capacidad térmica de las líneas. Entonces sería como el gran objetivo de la misión. Acá una noción de los costos, obviamente hacia la izquierda van incrementándose los costos de inversión, donde lo primero es básicamente coordinación de equipamiento y obviamente mejorar quizás actuadores, comunicaciones. Y formamos el siguiente problema, digamos, como
lógica de trade-off de beneficios. Por un lado tenemos ahorros de costos de operación, si es que subimos los límites, y por otro lado tenemos ahorros por el lado de postergar inversiones, a lo cual habría que restar las adecuaciones que haya que hacer para implementar todo esto, particularmente si hay equipamiento C y otro tipo de elementos que es necesario ampliar para llegar a la capacidad técnica. Muchas de estos equipos en serie están dimensionados para la capacidad en el 1 del circuito. Dicho sea de paso, que para el caso de circuitos dobles es menos de la mitad de la capacidad física, lo que realmente se permite, porque se limita en términos operacionales la capacidad de transferencia. Finalmente, esto podría adoptar la forma de un servicio en el cual tenemos, por un lado, costos de implementación. La gente que participa de estos esquemas podría incurrir en costos, y tenemos costos de operación donde distinguimos entre disponibilidad y activación, muy en la línea de cómo se definen los esquemas de servicios complementarios habitualmente. El esquema de modelación general, obviamente partimos con una primera etapa que tiene que ver con identificar congestiones, donde podría ser conveniente enfocar los análisis, diseño de alternativas, quiénes participan, dónde, o menos en qué monto, y finalmente su integración en el mundo de la transmisión. Acá un ejemplito de prueba como para ir ilustrando las ideas. A quienes les resulte familiar estos diagramitas, más adelante les aclaro la familiaridad ya. Sistema de 3 barras, para hacer algún grado de enmayamiento acá, porque aparecen ciertas interacciones que es necesario calcular. Generaciones y cargas, sin entrar en detalle. Se conforma más o menos esta estructura, donde tenemos por un lado condiciones de operación, y hacia la derecha contingencias, que es básicamente la salida de alguno de los circuitos, donde algunas de ellas causan, si es que levantamos el criterio n-1 en este tramo, pueden causar violaciones de límites, principalmente en el tramo paralelo, pero ocasionalmente también en otros tramos particularmente en las zonas donde hay enmayamiento. Cada una de estas contingencias con su probabilidad respectiva, y lo mismo las condiciones de operación con su peso relativo dentro del problema de diseño. Entonces nuestro trade-off, nos enfocamos en esta parte, la que tiene que ver con costos de implementación y costos de operación, para formar un problema de optimización. La parte de arriba son cosas que se ven por fuera de este problema, hay que desarrollarlo un poco para que sea solucionable. Y obtenemos el siguiente problema de optimización, donde buscamos identificar agentes que habilitan, a su vez, acciones que me permiten corregir sobrecargas en el sistema si es que levantamos el criterio N-1 en algún tramo o en algún corredor. Y sujeto a básicamente todas las restricciones que uno impone en los despachos, en los predespachos, y obviamente el llegar a corregir cualquier contingencia que se identifique que está causando problemas. Entonces, con esto se conforma un problema de programación enteronista de tamaño bastante respetable, pero que nos podrían llevar a incrementar la capacidad de transferencia en los tramos de análisis. Algunas cosas a destacar: que el enfoque obviamente es centralizado, hay una lógica de planteamiento de otras funciones objetivas, no necesariamente puede ser minimización de costos. Hay elementos acá que se pueden identificar con planificación probabilista de la transmisión, quizás devolverse un poquito a la lógica antigua, y despacho económico con restricciones de seguridad. Ahí está un resumen de todos los elementos que se puede usar como acciones correctivas, o sea, subir o bajar generación, el uso de las baterías donde las haya, reducir carga de las demandas, ¿no? De hecho, nuestra percepción, al menos en el largo plazo, la demanda va a tener que tomar un rol un poco más activo en este mundo, digamos, esa desconexión de generación o de consumo. Aquí aparece una variable binaria en ambos casos y una variable continua. Y el caso de abrir o cerrar circuitos en la medida que sea necesario. Obviamente hay desafío importante de escalamiento en el problema y importantes requerimientos de información. Acá al lado les muestro, por ejemplo, cómo la NERC
maneja sus estadísticas de fallo en términos de frecuencia, duración y toda la tipificación que se necesita como para alimentar este tipo de problemas. En otro ejemplo ilustrativo, ahí se muestra una solución entregada por la herramienta, bastante sencilla, obviamente se da este circuito. Y dado los tiempos de accionamiento que se le están, se llama imponiendo el problema, que es de orden de 15 minutos, esto se puede resolver con pura acción continua de variables, y finalmente el esquema para gestionar este tipo de contingencia involucraría solamente estos dos actores. Obviamente uno puede seguir interrogando el problema de optimización para que entregue más soluciones, obviamente se ranquean y uno se queda con la que produce el menor costo. Hay unas bien locas ahí con line switching, donde participan más generadores, participan dos generadores, obviamente, menos carga. Y acá un vistazo a la herramienta, aquí es donde le aclaro la duda. Estamos tratando de montar esto en el DPI, que está en una versión remozada por estos días, estos esfuerzos ahí de Frank Leaño, en que todos los botones y la parte de interfaz gráfica se ha ido mejorando. A los que no conozcan esta herramienta, eh, viene del proyecto de Rodrigo Palma, de la Universidad de Chile, que trata hace como 20 años atrás. Muchos alumnos han pasado por esta herramienta, ya sea como usuarios o como desarrolladores de alguna de las unidades, aspectos educacionales principalmente. Pero ahora que estamos repotenciándola, esperamos que se pueda masificar su uso. Es de código abierto, por cierto, y se puede bajar directamente a internet, busquen dpi.org si es que les interesa conocer un poquito más al respecto. Acá ya he hecho un análisis de congestión, ahí tenemos el clásico gráfico de corbatita, digamos, si lo prefieren en términos temporales, como para sistematizar todo el análisis de congestiones. Detrás hay esto está tomando información de una base de datos de planificación de largo plazo. Y acá un vistazo a lo que estamos armando. Esto obviamente es proyecto en desarrollo, así que están todas las cosas en fases de prueba y sacado de errores y ese tipo de cuestiones. Y acá un vistazo a cómo es el resultado para una contingencia específica en una línea Nueva Extensillo, Nueva Caledonia en 500. Y eso traducido al panel de esquemático, donde están identificando quiénes serían los que estarían participando en este esquema de protección para esa contingencia específica en la cual se busca corregir. Comentarios finales, como resumen, presentamos la idea de este módulo específico del proyecto de transmisión flexible. El objetivo central es llevar los límites de transferencia operacionales a la capacidad física de los conductores por medio del prediseño de sistemas de protección especial para manejar sobrecargas por contingencias simples. Esto da origen a un modelo de optimización que lo enfocamos de manera centralizada en minimización de costos globales. Otra forma de verlo sería como qué recursos mínimos podría aportar al sistema de manera tal de no condicionar los despachos, o sea, en el fondo que de manera natural los agentes que participan y las acciones correctivas que proveen van a estar de manera natural con los despachos que se proyectan hacia el futuro. El problema incluye elementos de predespacho y con restricciones de seguridad y de formulación probabilística del desarrollo de transmisión, dos cosas con las que estamos más o menos familiarizados. Se formula un problema de programación entera mixta, obviamente hay problemas derivados de la maldición de la dimensionalidad, porque tenemos muchos ejes ahí de explosión combinatorial. Hay importantes requerimientos de información que en el futuro hay que ir subsanando, digamos, a la medida que vamos exigiendo al sistema cada vez más, producto de la entrada de las renovables, producto del incremento de la electrificación y el aumento de la demanda. Y finalmente la metodología, tratamos de sintetizar una herramienta de apoyo a la toma de decisiones, el DPI. Acá al final les dejo publicaciones y referencias del trabajo para quienes estén interesados en profundizar un poco más en torno a la materia y todas las aristas que tiene este mundo. Y con eso termino. Vamos ahora a las preguntas. Muchas gracias, Enrico. Sí, vamos a pasar a la última presentación y después en el panel, ¿cierto? Estamos recogiendo ya las preguntas
para ir atendiéndolas ahí en función de la presentación a la que se haya apuntado, y también para abrir, ¿cierto?, una conversación entre los panelistas, ¿cierto?, respecto a estos temas. Muchas gracias por Perfecto. la presentación, Rigo.